Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Espero que les esté yendo bien. Ya estamos en octubre, a mitad de semestre. Espero que les esté yendo bien con los midterms. Por ahí algunos ya los tomaron. La semana que viene también asumo que hay midterms. Pero bueno, espero que puedan hacer lo mejor que esté, lo mejor que puedan hacer y que el Señor sea con ustedes también. Así que a estudiar. Bueno, en este semestre hemos estado hablando de la Biblia, hemos estado hablando de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la redacción de la Biblia y las traducciones de la Biblia. La redacción de la Biblia y las traducciones de la Biblia. Y entiéndase por redacción, poner en orden o cuál es la estructura. Eso estaremos hablando hoy. Así que la Biblia tiene un tema, tiene un pensamiento central y también se subdivide en tres categorías. Y como veremos, hay muchas traducciones de la Biblia. Pero el primer punto es que la Biblia tiene un tema. La Biblia tiene un tema. Y ese tema de la Biblia, ese tema se subdivide en cuatro puntos. Este es el primer punto. Dios planeó y creó. Y lo podemos ver en Efesios 3 9 al 11. También lo podemos ver a través de toda la Biblia, aún en Génesis. En Génesis. Muchos de ustedes conocen Génesis 1:26. Allí Dios dijo, amó al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es otro pasaje que podemos usar para explicar que Dios planeó y creó. En Efesios 3:9 Dios también planeó y creó. Dice que Dios hizo en Cristo. Eso es lo que dice Efesios 3:9 al 11. Así que Dios hizo en Cristo. Así que Dios planeó y creó desde en la eternidad pasada, mucho antes del tiempo. Dios ya había planificado lo que iba a hacer. El segundo punto es que Satanás se rebeló y corrompió. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Satanás era un ángel principal y fue creado por Dios, pero él se rebeló y corrompió. Se rebeló contra Dios y corrompió al hombre. Se rebeló contra Dios y corrompió al hombre. Y eso lo podemos ver en Génesis. Lo podemos ver en Génesis. El tercer punto es que el hombre cayó y se perdió. Como, como consecuencia de esta rebelión de Satanás, el hombre cayó y se perdió. Lo podemos ver en Génesis 3:6. Ustedes saben, allí Dios puso al hombre en el huerto del Edén, en el centro del huerto, de hecho, y Dios, delante de él había muchos árboles y muchas cosas que el Señor había hecho para que el hombre disfrutara. Pero el Señor había dicho que no se podía comer de cierto árbol y Satanás, en su rebelión y en su astucia, engañó al hombre. Engañó, vino como una serpiente, engañó al hombre, lo corrompió y el hombre cayó y se perdió. Y el cuarto punto, ese es el tercer punto. El cuarto punto es que Cristo redimió y edificó. Así que el hombre cayó y se perdió, pero Cristo redimió y edificó. Lo podemos ver en Juan 1:29, en Juan 10:10. Juan 10:10 es un versículo que dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo podemos también ver en Mateo 16:18. Así que este es el tema de la Biblia. Si usted va y lee la Biblia a través de la Biblia, usted va a ver este tema desarrollado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a ver esto desarrollado. Dios planeó y creó, Satanás se rebeló y corrompió, el hombre cayó y se perdió, Cristo redimió y edificó. Esto es una gran revelación y usted lo puede comprobar al leer su Biblia, comenzar desde Génesis. Usted va a ver esto en todos los libros de la Biblia, muchas veces hasta en todos los capítulos de
la Biblia podemos extraer estos puntos. Así que la Biblia tiene, este es el tema de la Biblia, este es el tema de la Biblia. Ahora bien, la Biblia también tiene un pensamiento central, ¿ok? La Biblia también tiene un pensamiento central. Y este pensamiento central lo queremos explicar con dos ejemplos, dos ejemplos, ¿ok? El primer ejemplo es el ejemplo de un esposo y una esposa, es una pareja, es una pareja. Y la primera pareja en la Biblia es, es Adán y Eva. Génesis 2:22. Ahí el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo y en su costilla él formó a Eva. Así que esta es la primera pareja que vemos en la Biblia. Luego de esto tenemos a Isaac y Rebeca en Génesis 24. Y luego tenemos a Cristo y la iglesia en Efesios 5:32. El pensamiento central de la Biblia es precisamente Cristo y la iglesia. Esto es lo que está implícito. El tema y el pensamiento central, la diferencia es que en el pensamiento central implica a Cristo e implica a la iglesia. Implica a la iglesia. Así que el tema y el pensamiento central se complementan. Cristo y la iglesia. Así que mientras vamos leyendo la Biblia, vamos a ver ese tipo de Cristo y la iglesia, como lo vimos en Adán y Eva y en Isaac y Rebeca. Otro ejemplo con el cual podemos explicar el pensamiento central de la Biblia es a través de la misma persona de Cristo. Por una parte, Cristo es la palabra viva de Dios. Lo vemos en Juan 1:1. Por otra parte, la Biblia es la palabra escrita. Así que tenemos la palabra viva de Dios, que es Cristo, y tenemos la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Y ahí tenemos los versículos Juan 1:1 y 2 de Timoteo 3:16. Así que importante, el pensamiento central de la Biblia es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Podemos pasar al próximo punto. Luego del tema y del pensamiento central, pasamos a hablar de este punto. Subdividir la Biblia de acuerdo a la experiencia espiritual. Y este punto es bien rico. Y es bien disfrutable, subdividir la Biblia de acuerdo a la experiencia espiritual. Este punto pareciera que estamos haciendo como un estudio, pero realmente dentro de estudiar la Biblia o dentro de ese proceso, realmente nosotros podemos ser vivificados. Y lo vamos a ver aquí. En el Antiguo Testamento tenemos, ¿verdad? El Antiguo Testamento comienza en Génesis y termina en Malaquías. Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento una progresión. ¿Cuál es esa progresión? Es que primero vemos unos hechos. Hay unos hechos de Génesis a Esther. Esa abreviación, ST, es Esther. De Génesis a Esther vemos unos hechos. ¿Ok? En Génesis, de hecho, de Génesis comenzamos con el Pentateuco. Tenemos ahí de Génesis a Deuteronomio el Pentateuco. Luego tenemos unos libros de historia. Luego tenemos unos libros de profecía. De hecho, hay también unos libros poéticos. Pero desde Génesis a Esther tenemos los hechos. Tenemos los hechos. Desde Job a Cantares tenemos experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de la condición interior de las personas que estaban allí. Estaba Job, estaba David, estaba Salomón, y la experiencia habla de la condición interior que ellos tienen con respecto a los hechos, con respecto a los hechos. Y luego tenemos la profecía, ¿ok? La profecía, los libros de profecía, desde Isaías hasta Malaquías, los profetas mayores y los profetas menores. Así que esa es la progresión. Así es como si subdividimos la Biblia de acuerdo a nuestra experiencia espiritual. Primero vienen los hechos, la experiencia y la profecía. Ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. En el Nuevo Testamento tenemos de Mateo a Romanos, ¿verdad? Mateo a Hechos, perdón, que no. Desde Mateo hasta Hechos. Ahí tenemos los hechos, los 4 evangelios hablando de la vida del Señor en la tierra. Después tenemos
a Hechos, tenemos la vida que vivieron los primeros cristianos en la tierra, después que el Señor resucitó, la primera iglesia en Jerusalén. Allí tenemos los hechos, luego tenemos experiencia. Está sucediendo lo mismo que, ¿ves? Es la misma progresión del Antiguo Testamento, desde Romano hasta Judas. Ahí tenemos experiencia, ahí está Pablo con todas sus experiencias, ahí tenemos a Pedro, ahí tenemos a Jacobo, todas las experiencias, a muchos de ellos que fueron mártires, murieron por causa del Señor. Eh, y luego de esas experiencias, de esas epístolas que están llenas de tantas experiencias, especialmente las de Pablo, tenemos los de la profecía del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y miren lo interesante de esto. No es simplemente saber cuál es la estructura de la Biblia. ¿Saben a qué señala esto? Esto también está aquí también está implícita nuestra experiencia cristiana. La experiencia de la vida cristiana está implícita en esta progresión, hechos, experiencia y la profecía. Miren esta porción que encontramos. Para todo cristiano, el orden es el mismo. Primero, vamos a ver esto un poco por aquí. Primero tenemos una historia personal delante del Señor. ¿Ven? Como vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Después desarrollamos algunas experiencias espirituales durante el curso del tiempo. ¿Ven? Nosotros, aún ustedes están teniendo muchas experiencias con el Señor. Ciertamente, ciertamente. En la etapa en la que ustedes están, es una etapa en la que tiene todo, estamos teniendo experiencias espirituales con el Señor y también tenemos una historia personal delante del Señor. Muchos de ustedes, todos ustedes, tienen una historia personal delante del Señor. Eso está muy, muy dulce, ¿verdad? Tenemos una historia personal delante del Señor. Y en base a esa historia tenemos experiencias espirituales durante el curso del tiempo. Y finalmente adquirimos la esperanza y la expectación para el futuro. ¿Ven? Que la estructura de la Biblia no es simplemente una estructura en sí misma allí en aquel libro que está lejos de mí o fuera de mí, sino que es algo que tiene que ver con mi experiencia cristiana. O sea, estudiar la Biblia no es algo que simplemente está fuera de mí como hacemos como hacemos con otras materias. La Biblia tiene que ver también con mi experiencia, tiene que ver con mi experiencia. Así que estudiar la Biblia, darnos cuenta de cómo está redactada, puede ser de tanto beneficio para nosotros, de manera tal que nosotros podemos aún avanzar en nuestras experiencias espirituales con el Señor. Nosotros podemos aún este sentimiento y esta esperanza y expectación por el futuro puede ser avivado en nosotros. Nosotros, mientras estamos entrando en la Biblia, nos llenamos de esperanza y de expectación por el futuro. Así que la Biblia es un libro maravilloso, la Biblia es un libro de vida. Por eso es que la Biblia es un libro de vida, porque no es simplemente una estructura ahí puesta o una obra de arte literaria. No, no. La Biblia es simplemente el mismo aliento de Dios, la exhalación de Dios. Por eso es que la Biblia es, nosotros podemos recibir todas las riquezas y los beneficios que hay en este libro. Y nuestra experiencia es como un espejo. La Biblia es como un espejo. Aquí está nuestra historia, nuestra experiencia y están también nuestra esperanza y nuestra expectación por el futuro. Próximo punto. Miren qué maravilloso. Miren cómo esto es confirmado. En Lucas 4, 24, 44. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Lucas, un médico, dice, y les dijo, estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Vieron como el Señor Jesús también subdivide la Biblia en esos tres puntos: la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés de los hechos, habla de los hechos. En los profetas habla de la expectación y la esperanza por el futuro. Y en los salmos habla de la experiencia, habla de la experiencia. ¿Ok? Así que, claro, para el tiempo del Señor Jesús todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. ¿Ok? Solamente estaba el Antiguo Testamento. Así que es maravilloso saber esto. Esto nos lo confirma. El Señor Jesús mismo dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto definitivamente confirma cómo la Biblia está redactada y confirma que otra cosa, nuestra experiencia cristiana. Próximo punto. Hoy aquí tenemos algunas traducciones de la Biblia, unas traducciones de la Biblia. Muchos de ustedes conocen diferentes traducciones. Yo conozco algunas traducciones también. Ah, aquí podemos ver, por ejemplo, la versión King James, que es una versión muy popular. Eh, Vemos aquí God's Word Translation también, la traducción de la palabra de Dios. La nueva versión internacional, hay muchas versiones de la Biblia y cada una de ellas hace énfasis de alguna manera o sea, traduce la Biblia desde alguna perspectiva diferente. Hay algunas que la traducen palabra por palabra, otro significado por significado, otro pensamiento por pensamiento. Así que ahí tenemos algunas de las traducciones. Ahora bien, creo que podemos cerrar la presentación. Sí me gustaría mencionarles acerca de esta otra versión de la Biblia, que es la versión recobro. La versión recobro. Esta versión es la que yo uso mayormente del tiempo, la mayor parte del tiempo la uso. Para mí esta traducción, pues es la que puedo hablar más de ella porque es la que más, es la que leo usualmente. Esta traducción tiene notas de pie de página, tiene unas referencias cruzadas. Y esta traducción eh, es el resultado no solamente de una exhaustivo entendimiento del idioma original, sino que también el contexto de la Biblia se está teniendo en cuenta, capítulo por capítulo, libro tras libro. Y no solamente eso, también la revelación divina que, que está en la Biblia también se está teniendo en cuenta mientras se está traduciendo. Así que el idioma, la traducción está a favor de la revelación divina. ¿Ok? Así que yo también les puedo recomendar esta versión, la versión Recobro. Es muy buena, es una versión que podemos usar para muchas cosas. Simplemente leer la Biblia en sí misma o también estudiar la Biblia. Así que espero que hayamos podido obtener algunos puntos de este tema de la Biblia, pensamiento central, y cómo la Biblia se subdivide en tres categorías: los hechos, la experiencia y la expectación o la esperanza por el futuro, que tiene que ver con la profecía. Bueno, espero que todos ustedes puedan salir bien en sus midterms, ¿ok? Así que el Señor los bendiga mucho.